Josué 1, versículos 10 a 18. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo: pasad por medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado hacia el lado del Jordán. Mas vosotros, todos valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a ese lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Amén. Esa es la palabra inspirada de nuestro Dios. Vamos a orar para que prepare nuestros corazones y nos enseñe en esta tarde. Damos gracias, Padre, que tenemos la oportunidad otra vez para estudiar tu palabra, para estar juntos estudiando tu palabra. Damos gracias por ese libro en el Antiguo Testamento y te pedimos que podamos aprender. Aunque vivimos en tiempo diferente, ayúdanos a encontrar los principios que tú nos muestras de esta parte de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a aplicar los principios a nuestras vidas para que salgamos de aquí diferentes, para que pongamos en práctica lo que tú quieres enseñarnos. Eso te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Un problema hoy en día aquí en México y realmente en toda Latinoamérica es lo de un liderazgo abusivo en la iglesia local. Ahora, este problema ha existido por años en iglesias con la doctrina equivocada. En esas iglesias en donde hay supuestos apóstoles, personas que no pueden ser contradichas, lugares en donde se escucha la frase: no toques al ungido de Dios, como que el líder de una iglesia sea infalible y no puede cometer errores. Este problema ha existido por años. Pero parece que un problema creciente hoy en día es este mismo problema del liderazgo abusivo, pero en las iglesias que afirman tener la sana doctrina. Iglesias en donde se predica la palabra, pero la palabra no es practicada, o la palabra es predicada mal. Fue su contexto para apoyar un estilo de liderazgo abusivo. Es un gran problema porque hombres así dañan mucho a la iglesia de Cristo. Lastiman mucho a las ovejas. Ellos son, como leemos en Zacarías 11, pastores inútiles que lastiman a las ovejas en vez de cuidarlas. Hay demasiado de eso hoy en día. Entonces lo que necesitamos son hombres de Dios que pastorean a los rebaños en amor conforme a la palabra de Dios. Obviamente no buscamos hombres perfectos o líderes perfectos porque no existen. Pero sí necesitamos hombres que siguen los patrones bíblicos, que son líderes bíblicos y amorosos y pacientes, sometidos a autoridad también, para que no puedan hacer cualquier cosa que quieran y nunca rendir cuentas. Ahora, por un lado, puede ser muy peligroso para un pastor predicar un mensaje en cuanto al tema del liderazgo, como voy a hacer hoy. Porque el pastor, yo reconozco que no hago esto de manera perfecta. Todavía tengo muchas debilidades y seguro que estas debilidades serán expuestas en un mensaje que habla de cómo debería ser un líder bíblico. Entonces un mensaje así debería impulsar a cualquier pastor a examinarse, y eso está muy bien. Examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Pero pues le puede dar a un pastor miedo predicar un mensaje así porque sabe muy bien que no alcanza perfectamente lo que va a predicar.
Entonces, como su pastor, les pido que cuando ven mis debilidades y mis fallas, y fíjense que digo, cuando las ven, no si las ven, cuando ven mis fallas y debilidades, que oren por mí, que Dios me siga santificando y que yo pueda ser más y más como Cristo, quien es el perfecto y buen pastor. Por otro lado, también puede ser peligroso para un pastor predicar un mensaje así en cuanto al liderazgo, en cuanto a la autoridad de un líder, porque en la carne pecaminosa puede tomar el pasaje y empezar a enseñorear sobre el pueblo de Dios, sobre los rebaños, sobre las ovejas de Dios. Que por supuesto es la cosa en contra de la cual nos avisa Pedro en 1 Pedro 5, cuando dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pero aún con esos peligros es necesario predicar este tema. Ante todo, porque es un tema bíblico. Lo encontramos en nuestro pasaje, como vamos a ver. Y no vamos a brincar este pasaje o este tema porque puede ser incómodo o para mí o para ustedes. Pero también es necesario predicar este pasaje y este tema porque es algo muy actual, es algo muy práctico. Como digo, hoy en día hay un problema serio en nuestro país y desafortunadamente en otros países también. No somos los únicos en cuanto al liderazgo abusivo. Necesitamos entender bíblicamente cómo debería ser un líder bíblico, cómo debería ser un pastor o un anciano en la iglesia. Pero algo muy interesante en este pasaje en Josué, porque no solamente nos habla del liderazgo bíblico, de cómo debe ser el líder de Dios, sino también este pasaje nos habla en cuanto a los seguidores. Nos habla del pueblo de Dios que sigue a los líderes de Dios. Es muy importante entre los dos lados, porque sin ninguna duda lo que la iglesia hoy en día necesita son los buenos líderes, los hombres de Dios que pueden guiar al rebaño del Señor. Pero también, aunque el liderazgo del pueblo de Dios es sumamente importante, también lo es el tema de los seguidores. Porque puede ser muy fácil para una iglesia criticar a sus líderes, enfocarse en lo que el pastor no hace bien, lo que no nos gusta en él. Pero la congregación también tiene una responsabilidad. Hay mandamientos y principios no solamente en cuanto a cómo dirigir al pueblo de Dios, sino también en cuanto a cómo el pueblo de Dios debería responder a sus líderes. Entonces los dos son esenciales para que el pueblo de Dios esté bien, para que la iglesia funcione como debería. Se necesita un liderazgo piadoso y bíblico. Pero también necesita seguidores piadosos y bíblicos. Sin los dos, sin las dos partes trabajando juntos, habrá conflictos y divisiones o simplemente la iglesia no va a funcionar como debería. Todo esto vemos ejemplificado en este pasaje, nos fue el tema del liderazgo del pueblo de Dios, pero también la responsabilidad del pueblo de Dios a seguir a sus líderes. Aquí vemos que el pueblo de Dios, que era Israel en ese tiempo, fue guiado por su líder Josué, preparándose para entrar a la tierra prometida. Ahora sabemos que hoy en día el pueblo de Dios no es una nación física o étnica. Nosotros ya no seguimos a profetas como Moisés, ni líderes militares como Josué. Ya no estamos interesados en entrar a una tierra física. Pero el pueblo de Dios, que hoy en día es la iglesia, todavía necesita un liderazgo bíblico para poder glorificar a Dios y vivir como luz en este mundo. Y tal liderazgo también necesita seguidores bíblicos, fieles a Dios, para que la iglesia pueda funcionar como debería funcionar. Entonces vamos a ver las dos cosas. El pueblo de Dios necesita un liderazgo bíblico, así como también seguidores bíblicos. En primer lugar, en cuanto al líder, un líder bíblico manda al pueblo de Dios conforme a la palabra de Dios. Un líder bíblico manda al pueblo de Dios conforme a la palabra de Dios. Hace 15 días estudiamos versículos 1 a 9 del capítulo 1 de Josué, y como Dios había mandado a Josué a levantarse con el pueblo y tomar la tierra. Dios iba a mostrarse fiel a su promesa, Dios va a dar la tierra a ellos, pero tienen que levantarse y hacer su parte. Ahora aquí vemos que Josué toma este mandamiento de Dios y en versículos 10 a 11 lo comunica al pueblo
específicamente a los oficiales del pueblo, cuando dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Fíjense en las primeras palabras del versículo 10. Y Josué mandó. Josué tenía autoridad. Josué tenía la autoridad para decir a los oficiales del pueblo, y así al pueblo mismo, qué hacer. En este caso, que deberían prepararse para pasar el Jordán, para entrar a la tierra que Dios les había dado. Entonces, la primera cosa que vemos es la autoridad que Josué poseyó. El líder del pueblo de Dios tiene autoridad, puede mandar. Pero desde el principio de este pasaje también vemos qué tipo de autoridad tiene. Tiene una autoridad delegada. Porque el líder solamente puede mandar a otros lo que Dios ya ha dicho. El líder solamente puede mandar al pueblo lo que está de acuerdo con la palabra escrita de Dios. Es lo que vemos aquí con Josué. Él sí tenía autoridad, pero solamente para mandar al pueblo lo que Dios ya había dicho. Dios dijo, levántense, pasen la tierra. Entonces Josué dijo, levántense, vamos a pasar la tierra. Autoridad para hacer lo que Dios había dicho. Josué no tenía una autoridad inherente en sí mismo. Josué no dijo, ya soy el líder de esta nación y ahora van a hacer lo que yo digo. Tienen que hacer caso a todo lo que yo digo. Vamos a hacer tal cosa. No, Josué dijo, Dios nos ha mandado eso, entonces háganlo. Mandó al pueblo conforme a la palabra de Dios. Ahora, que apliquemos eso nosotros. Es muy obvio que hay diferencias entre Josué y los líderes del pueblo de Dios hoy en día. Pero creemos que toda la Biblia es inspirada y útil, ¿verdad? Entonces hay principios que podemos aprender. Josué mandó, y ese es el patrón que sigue hasta hoy en día. El líder del pueblo de Dios tiene autoridad, puede mandar, pero solamente conforme a lo que Dios ha dicho. Y ahora no por revelación o por visión, sino por la palabra escrita de Dios. El énfasis que vemos en versículos 8 y 9. Entonces vemos desde el principio, el líder bíblico, el líder de Dios, ejerce una autoridad, pero es la autoridad que Dios le ha dado. Por eso no puede usarla para su propio provecho, no puede usar su autoridad para manipular al pueblo para hacer todo lo que él quiere que haga. Si solamente tiene la autoridad de mandar a ellos lo que Dios ya ha mandado. Vemos lo mismo en versículos 12 a 15. Ese ejemplo de Josué hablando con los rubenitas, con los gaditas y con la media tribu de Manasés. A ver si recordemos el contexto aquí. En Números 32, estas 2 tribus y media había hablado con Moisés, pidiendo que ellos pudieran heredar la tierra a este lado del Jordán, es decir, antes de entrar a la tierra prometida. Y Moisés, guiado por Dios, eventualmente accede a su petición, pero haciéndoles jurar en ese momento que cuando el resto de la nación iba a entrar a la tierra, que ellos también mandaran a sus hombres para pelear y que no iban a poder regresar y establecerse en paz hasta que sus hermanos tuvieran paz, hasta que la tierra hubiera sido conquistada. Ahora entonces es tiempo para ellos cumplir esta promesa. Y Josué no asume que ellos lo van a hacer. Josué no asume que ellos habían recordado y que iban a cumplir su promesa, sino que les acuerda de la promesa que habían hecho. Les acuerda lo que Dios había dicho. Versículos 13 a 15. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado hacia el lado Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también poseen la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado. A ese lado Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces vemos aquí que Josué está mandándoles a ir con ellos y cumplir su promesa. Pero otra vez quiero enfatizar que Josué aquí no está diciendo nada nuevo.
Josué no quiere ejercer su autoridad sobre ellos y mandarles a hacer algo diferente de lo que Dios había dicho. O sea que Josué no dijo, pues yo sé lo que Moisés les dijo, pero yo soy el líder ahora. Y por eso yo digo, no puede quedarse aquí, sino todos pasen con nosotros para estar en la tierra. Josué no dijo eso. Josué simplemente les acordó a ellos de su promesa, de lo que había sido registrado en la misma palabra de Dios. O sea, recordaron las tribus a hacer caso a la palabra de Dios y obedecer lo que habían prometido. Otra vez vemos que Josué da un mandato a ellos, pasar con los demás, pero no está diciendo nada nuevo, sino simplemente acordándoles de la palabra de Dios. Acordaos, dijo, versículo 13, acuérdense. No olviden lo que dijeron a Dios y lo que Dios dijo a ustedes. Recuerden, y ahora háganlo. Otra vez vemos su autoridad, la autoridad basada en la palabra escrita. Otra vez, así es hoy en día para el pueblo de Dios, para el líder del pueblo de Dios. La clave para un liderazgo bíblico es que su autoridad está basada en la revelación objetiva de Dios encontrada en su palabra escrita. La responsabilidad del líder es enseñar y acordar al pueblo de Dios lo que Dios ya ha dicho, ya sea en sus mandamientos explícitos o en lo que aprendemos por buena y necesaria consecuencia. Es la aplicación de la palabra a nuestras vidas hoy en día. Es lo que hace o debería ser un líder bíblico. Entonces ven, como pastor yo no voy inventando cosas para mi beneficio que todos tienen que obedecer. Mi única responsabilidad es conocer la palabra escrita, estudiar la voluntad de Dios escrita para enseñar y recordar a ustedes su responsabilidad ante Dios. Entonces vemos que el líder bíblico no ejerce autoridad para mejorar su propia posición, ni para ganancia deshonesta, ni para enseñarse sobre el pueblo. Eso es pecaminoso y lastima mucho al pueblo de Dios. Al mismo tiempo, deberíamos evitar el otro extremo, pensando que el líder bíblico no tiene autoridad. Es simplemente yo y Dios y el pastor ni se mete en mi vida. Eso tampoco es correcto. El líder de Dios sí tiene autoridad cuando comunica lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha mandado. Y en cuanto el pastor comunica fielmente la palabra de Dios, debe ser obedecido. El pueblo debe someterse a su enseñanza y aplicación. Y por eso damos que el pastor siempre tenga discernimiento. Él ha estudiado, él tiene experiencia, necesita discernimiento para aplicar también la palabra de Dios a la iglesia. Entonces, el líder bíblico no es un papa hablando con infalibilidad y no permitiendo que nadie diga que se puede equivocar. Pero tampoco puede ser tratado como que no tenga autoridad. Y cuando el pastor habla conmigo de una cosa en mi vida, una cosa que no estoy haciendo bien, lo ignoro porque... Tampoco. Los dos son extremos incorrectos. Necesitamos aplicar lo que Pablo dijo a Tito en Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Es el equilibrio bíblico. Hay liderazgo. Tiene autoridad. Debe de ser obedecido. Pero solamente cuando comunica y aplica la palabra de Dios. Y esto es no solamente para la iglesia tampoco, sino también en el hogar. Dios ha dado autoridad al padre sobre los hijos. También cierta autoridad del esposo sobre la esposa. Pero para evitar todo abuso, la autoridad que nos es dada como padres, como esposos, es solamente de acuerdo con la palabra de Dios escrita. No son nuestras opiniones que tienen autoridad, es solamente la palabra de Dios. También es interesante, como algo muy breve que vemos aquí, que Josué no mandó directamente al pueblo, sino que mandó a los oficiales del pueblo para que ellos mandaran al pueblo. Así podemos ver un principio bíblico, aunque no es la misma situación. Vemos el principio de una pluralidad de ancianos, pluralidad de líderes. Esos oficiales probablemente eran aquellos o las posesiones que fueran inventadas, establecidas en tiempo de Moisés. Recuerdan que cuando Moisés habló con su suegro le dijo, tú no puedes solo, necesitas otros hombres para ayudarte con ese pueblo. Y se establecieron 70. Probablemente se refiere a esas mismas posesiones aquí, esos oficiales.
Entonces, vemos aquí este principio de una pluralidad de líderes en la iglesia local. También vemos el principio de un liderazgo representativo, no congregacional. No cada persona ejerciendo su propio voto en cada sesión, ni que eligiendo a los líderes para que ellos representen al pueblo de Dios. Eso vemos también en el Nuevo Testamento, en Hechos. Así es el ejemplo de la iglesia primitiva. Un gobierno representativo y un gobierno con una pluralidad de ancianos. Y por eso somos nosotros presbiterianos. Queremos seguir este principio bíblico, ese ejemplo bíblico de cómo debería ser el liderazgo en la iglesia local. Entonces lo que vemos en cuanto al liderazgo bíblico en este pasaje. Un líder bíblico manda al pueblo de Dios conforme a la palabra de Dios. Sí tiene autoridad. No puede ser ignorado como que sus palabras no tengan autoridad. Pero su autoridad viene solamente de Dios, de la palabra escrita de Dios. También en este pasaje vemos que el líder bíblico es solamente la mitad de la ecuación, solamente una parte de lo que la iglesia necesita para funcionar bien. Porque un buen líder solo no puede hacer nada. Necesita seguidores bíblicos. Así como los creyentes necesitan a un líder espiritual, un líder bíblico, también el líder bíblico no funciona, su puesto no puede funcionar sin seguidores bíblicos. Eso vemos en los últimos 3 versículos de este capítulo. Un seguidor bíblico obedece y anima al líder bíblico. Después de que Josué habló con las 2 tribus y media, leemos la respuesta de ellos. Y o es la respuesta de las 2 tribus y media, pero reflejando la respuesta de todo Israel, o tal vez la respuesta de todas las tribus. Vemos en versículos 16 a 18. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas cosas, así te obedecemos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Dios había mandado a Josué que se levantara con el pueblo para entrar a la tierra prometida. Josué ya había mandado al pueblo y ya tienen que obedecer. Tienen que hacer lo que él había dicho. Pero Josué mandó a los oficiales del pueblo y ellos respondieron con obediencia, en obediencia, así como todo el pueblo. Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Muy fuerte como hablan aquí, que van a obedecer en todo. Van a obedecer a Josué como habían obedecido a Moisés. Y dijeron que la persona que fuera rebelde a su mandamiento, que no obedeciera, que muriera. Ellos tomaron muy en serio ese asunto. Por supuesto, aquí vemos una diferencia entre los días de Josué y hoy en día. La consecuencia por desobedecer al pastor no es la muerte. De hecho, la consecuencia por desobedecer al pastor no es necesariamente la excomulgación tampoco. Aunque sí es desobediencia al líder de Dios mientras explica la palabra de Dios, es desobediencia en contra de Dios, y eso sí es muy serio y tenemos que seguir los pasos bíblicos. Pero el punto es que cualquier disciplina en la iglesia tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Algo claramente pecaminoso, no solamente una diferencia de opinión con el pastor. Pero regresamos a lo mismo. El pueblo aquí prometió obedecer a Josué, no por nada en él, sino porque ellos reconocieron que Dios estaba con él. Que Él estaba guiándoles conforme a la palabra de Dios. Dijeron que iban a obedecer a Josué de esta manera porque reconocieron que Dios estaba con Él. Así, obedeciendo a Josué, estaban obedeciendo a Dios. No iban a seguir a Josué solamente para seguir a Josué, sino porque reconocieron que Dios estaba con Él. Pero vemos también en esos versículos no solamente la obediencia del pueblo, sino también que ellos animaron a Josué. En primer lugar, porque la obediencia del pueblo siempre anima al líder. Leemos en Hebreos 13 que no es provechoso para el líder, para el pastor, tener que guiar a un pueblo que no quiere ser guiado. No es provechoso para nadie la resistencia constante en contra del liderazgo de Dios. Eso nada más causa frustración en la gente y también en el pastor. No funciona. Entonces, la obediencia al líder, mientras está de acuerdo con la palabra de Dios, siempre es de mucho ánimo.
De manera específica aquí vemos en versículo 17 que la gente estaba animando a su nuevo líder. Porque cuando dice, de la manera que obedecimos a Moisés en todas cosas, así te obedecemos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Esto no es una amenaza, como que solamente vamos a obedecer si Dios está contigo. Es más como ve aquí en la traducción, pero originalmente la idea es más una afirmación. Vemos que Dios está contigo y por eso te vamos a obedecer. El mismo principio. El líder de Dios tiene que tener a Dios con él para ser obedecido. Pero aquí es una oración. El pueblo estaba diciendo que Dios cumpla su promesa en ti, Josué, para que esté contigo, así como estaba con Moisés. Eso hubiera sido de mucho ánimo para Josué, sabiendo que el pueblo quería eso, que estaba orando a Dios que estuviera con él. Es lo que un líder, un pastor necesita. Y ustedes oran por mí muchísimo, y eso es parte del poder de Dios aquí en esta iglesia local. Entonces que sigan haciéndolo y siempre saben que es de mucho ánimo para mí escuchar sus oraciones y escuchar que yo pueda seguir el camino de Dios y que Dios esté conmigo en este ministerio. Pero al mismo tiempo, aunque esto hubiera sido de mucho ánimo para Josué, él no podía basar toda su confianza y su ánimo en el pueblo, en la obediencia del pueblo, porque el pueblo no siempre obedece. El pueblo no siempre es fiel. Él tenía que depender, como cualquier líder hoy en día, de la presencia, el poder y la palabra de Dios. Porque Dios siempre es fiel, aunque el pueblo no lo es. Porque fíjense, no sé si se dan cuenta de esto cuando leímos el pasaje. Ellos dijeron, de la manera que obedecimos a Moisés en todas cosas, así te obedecemos a ti. Pero Josué había visto con sus propios ojos que este pueblo no había obedecido a Moisés en todo. Él había visto todas sus quejas, toda su rebeldía, todo su pecado. Entonces tal vez no le animó tanto escuchar sus palabras. Pero nos enseña de que el líder no puede depender del pueblo para estar bien o no en su ministerio. Creo que aquí el pueblo está hablando en honestidad. Ellos sí querían obedecer a Josué, así como habían obedecido a Moisés. Pero nosotros que somos pastores o líderes en la iglesia, amamos mucho al pueblo de Dios en la iglesia. Nos anima mucho ver su obediencia, su crecimiento, pero no podemos depender de su obediencia para estar bien. Yo no puedo basar mi confianza en mi ministerio en si ustedes estén bien o no, si ustedes obedecen o no. Muchas veces lo hacen, generalmente lo hacen, pero no siempre. Ustedes fallan, yo fallo también, pero Dios no. Y por eso es mi responsabilidad fijar mis ojos en Él y no en ustedes. Así como voy a decir un momento, tampoco ustedes deben fijar sus ojos completamente en mí. Tampoco yo en ustedes, sino todos juntos a Dios. La única manera en la cual esto va a funcionar. Entonces, la aplicación aquí más importante de este mensaje, en cuanto al liderazgo, en cuanto a los seguidores, es que el mejor líder que tenemos no es el pastor de la iglesia local. Gracias a Dios, es Cristo, nuestro buen y perfecto pastor. Seguimos a Él antes que a cualquier otra persona, porque Él es perfecto, Él es el ejemplo. Recuerden, Josué aquí representa a Jesús, Josué apunta hacia Cristo. Aquí Josué guió al pueblo, Josué era su mediador. Dios habló con él y después él con el pueblo. Así era antes, ¿verdad? Dios hablando con los profetas, los apóstoles, pero dice en Hebreos 2 que ahora Dios ha hablado por medio de su Hijo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él nos muestra el Padre. Entonces ahora no necesitamos a ningún hombre para revelarnos lo que Dios ha dicho. Lo tenemos escrito en su palabra. Pero sí necesitamos a esos hombres para enseñarnos y recordarnos lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque ustedes tienen todo lo que necesitan aquí. Todo está escrito en la Biblia, lo que ustedes necesitan. Pero no siempre recuerdan. No siempre han estudiado cada parte. Pues es mi responsabilidad de enseñar y acordarles lo que dice la palabra escrita de Dios. Así como Josué recordó a esas 2 tribus y media. Y en realidad esa es en gran manera la obra de un pastor. Porque como pastor no decimos tener nueva revelación. No es como que Dios nos ha hablado a nosotros en vez de hablar con los demás, como si tuviéramos un acceso más cercano a Dios que los demás. No es así, creemos en el sacerdocio de todos creyentes. Pero como líderes, nosotros recordamos al pueblo de Dios lo que Dios ha dicho en su palabra escrita.
Y por eso creemos aquí en la predicación expositiva. En la predicación lo que quiero hacer es explicar el texto, no dar mis propias opiniones. Estudiamos libro por libro, pasaje por pasaje, para no poder brincar nada. Para que aquí tengamos que proclamar todo el consejo de Dios. Entonces seguimos a un líder en cuanto este líder sigue a Jesús. Josué aquí tenía que mostrar que Dios estaba con él. Tenía que ser valiente, esforzarse, obedecer a Dios para que el pueblo pudiera ver, Dios está con él y por eso le vamos a seguir. Y después él podía mandarles qué hacer y recordarles lo que Dios había dicho. Y es lo que nosotros también esperamos de nuestros líderes. No esperamos la perfección en ellos, pero necesitamos líderes así. Y necesitamos seguidores así también. Necesitamos a cristianos que siguen a los hombres para poder seguir a Dios. Necesitamos personas que siguen al pastor, aunque es joven, aunque no siempre entiende todo, aunque a veces se equivoca. En cuanto él sigue la palabra, enseña la palabra y aplica la palabra, debe de ser seguido y obedecido. A veces personas no quieren hacer esto en su propia iglesia local, pero dicen, yo no tuviera problema en otra iglesia. Si tuviera otro pastor, si estuviera en la iglesia de John MacArthur, no tendría problema. O de Miguel Núñez o Juan Manuel Vaz, con la persona que quieras. Pero cuando decimos esto o pensamos eso, nos engañamos a nosotros mismos. Generalmente, la razón por la cual no quieres someterte a tu pastor o al liderazgo bíblico en tu vida, no es siempre por el problema en el líder, sino muchas veces por problemas en tu propio corazón. Obviamente, como dije al principio, hay liderazgo abusivo en las iglesias hoy en día. Y si un líder no sigue la palabra, además manipula para su propio provecho, tú deberías salir tan rápido como posible. Pero cuando digo que el problema generalmente no es porque mi pastor no está bien, o porque mi pastor no es tan bueno como MacArthur, Núñez o quien sea, por lo que vemos aquí con los israelitas. Este pueblo, hermanos, había tenido a Moisés por líder. Moisés, el profeta, quien habló con Dios directamente. Moisés, que dice la palabra, el hombre más manso de toda la tierra. Y ni le siguió bien a él. Entonces, eso muchas veces no es el problema. El problema es el corazón. También el pueblo aquí podría haber dicho, pues nosotros seguimos a Moisés, Dios estaba bien. Dios le usó para rescatarnos de esclavitud de Egipto. Pero Josué, ¿quién es Josué? No es tan bueno como Moisés, no tiene los mismos dones, no es tan lo que sea. Pero no, Dios había provisto su líder. Y hoy en día también Dios nos ha dado los pastores y maestros que Él sabe que necesitamos. Dios antes usó apóstoles y profetas. Ahora, meros pastores y maestros. Entonces, un extremo aquí es la resistencia al liderazgo bíblico. Personas en la iglesia que no quieren someterse porque el líder no es perfecto, porque no siempre toma la decisión correcta, porque no me gusta, porque no estoy de acuerdo con él, porque es extranjero y no entiende el mexicano. Ese es un extremo, es un problema. Y otro extremo, que tal vez es más una tentación para nosotros aquí, es idolatrar al hombre, idolatrar al líder. Pero también está muy mal, porque la iglesia no depende de él. Por más grande que sea, por más piadoso que sea, por más amado que sea el líder, el pueblo de Dios no depende de él, sino de Dios. Aquí vemos, Moisés había muerto, Moisés ya no estaba, pero vino Josué, vino otro líder, porque Dios no dejó a su pueblo. La verdad en la iglesia, Moisés muere, el primer pastor de la iglesia no siempre estará. Después viene un Josué. Entonces viene otro hombre, otro líder. Pero Dios no deja a su pueblo. Esta iglesia local no puede depender de un hombre. Esta iglesia no puede fallar si un día no estoy. Si alguien aquí tiene esta preocupación, miedo de eso, ese mensaje es para ti. Moisés ya no estaba, pero Josué sí. Y Dios prometió estar con él. Y el pueblo le siguió. El pueblo dijo, no, tú no eres Moisés, no te vamos a seguir. La iglesia no puede decir, no, ya no podemos porque el pastor no está. O lo que pasa a veces hoy en día, el pastor va de viaje.
¿Otro hombre va a venir para predicar? No voy. Me quedo en casa, me conecto nada más a internet porque no quiero ir a la iglesia cuando el pastor no está. ¡Qué pecado, hermanos! ¡Qué pecado! Porque la iglesia no depende del hombre, sino la predicación de la palabra de Dios. Entonces, el pastor sí tiene autoridad. Debe ser obedecido en cuanto comunica fielmente la palabra de Dios. Hermanos, no idolatren al hombre, sino pongan sus ojos en Dios. Y también, si el líder empieza a enseñar su propia opinión, si empieza a usar su autoridad para su propio provecho, lastimando las ovejas, debe ser confrontado. Y si no quiere cambiar, rechazado. Porque no es pastor. Y ustedes pueden estar pensando en otras iglesias cuando digo esto, pero quiero que ustedes oren por esa iglesia, que Dios nos proteja. Que ustedes oren por mí, que siempre estudie y conozca la palabra para predicarla fielmente, para recordarles a ustedes lo que Dios ha dicho. Y ustedes, por su parte, estén dispuestos a recibir lo que Dios les dice por medio de la boca del predicador. Ante todo, lo que queremos recibir cuando estamos en la iglesia es el Evangelio. Queremos el mensaje de la salvación de Cristo. Entonces, cuando tú escuchas al pastor predicar y dice de la misma palabra que eres un pecador, eres un rebelde en contra de Dios y tú necesitas la salvación en Cristo o vas al infierno, tú tienes que creer. Porque esa es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre. Aquí vemos que la desobediencia a la palabra de Josué trajo muerte. ¿Cuánto más serio es cuando tú rechazas la palabra de Dios y el llamado a arrepentimiento por tus pecados? Tú no puedes decir, no, pues nada más un hombre me dijo eso. ¿Quién sabe si es la verdad o no? Aquí nosotros predicamos la palabra de Dios y sí tengo autoridad para decirte, arrepiéntete de tus pecados, cree en Cristo. Ese es el único camino a la salvación. Si estás aquí sin Cristo y sin la salvación y todavía viviendo en tu pecado, reconoce la autoridad de Dios. Arrepiéntete y cree en la salvación que Él y su Hijo compraron por ti. Después, cuando Dios nos salva, ya somos cristianos, que nosotros nos sometamos a nuestro Dios por medio de someternos al liderazgo bíblico que Él ha establecido. Siempre y cuando Dios está con Él. Siempre y cuando comunica y enseña y vive lo que dice la palabra de Dios. Que oremos por nuestros líderes. Que oremos por más líderes aquí en la iglesia. Por un liderazgo bíblico en nuestra iglesia que es fiel a Dios y su palabra. Y después que seamos seguidores bíblicos. Que sigamos a Dios por medio de seguir a los líderes que Él ha puesto. Los líderes que nos aman y nos enseñan y nos recuerdan lo que Dios nos ha dicho. Vamos a orar. Damos gracias, nuestro Dios, que eres un Padre amoroso y un pastor perfecto. Nosotros seguimos a los líderes aquí en el mundo que no son perfectos. Damos gracias que tú eres un líder perfecto y sin pecado. Siempre nos guías en camino correcto. Nunca cometes un error. Damos gracias por eso, Señor, y te pedimos que podamos en verdad seguirte antes de cualquier otro hombre, cualquier otra autoridad. Que tú siempre tengas el primer lugar en nuestras vidas. Pero también te damos gracias que nos has dado pastores y ancianos para guiarnos aquí en este mundo. Te pedimos, Señor, que ellos siempre puedan hacer lo que hacen conforme a tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos protejas aquí en nuestra iglesia para que siempre prediquemos tu palabra. Para que el liderazgo aquí siempre ejerce su autoridad conforme a la palabra de Dios y en amor. Te pedimos, Señor, que cuando lo hagamos, que tú nos ayudes también a ser seguidores bíblicos, a someternos a la autoridad de la iglesia, a la autoridad de tu palabra, para el provecho de todos, para que la iglesia pueda funcionar como tú has establecido. Te pedimos, Señor, entonces que nos ayudes, que levantes líderes aquí en esta iglesia, que obres en los varones para que puedan tomar liderazgo primero en sus propias casas y aquí también en la iglesia local. Que podamos seguirte a ti en cuanto seguimos a los líderes que tú has establecido en nuestra iglesia local. Te pedimos esta ayuda y te damos gracias en el nombre de Cristo.
Amén.